Todo el mundo está enfadado. La izquierda está enfadada. La derecha está enfadada. Los jóvenes están enfadados. Los mayores también. Todo el mundo parece tener claro que algo no funciona. Y sin embargo, elecciones tras elecciones seguimos votando prácticamente a los mismos partidos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué tanta gente siente que la política funciona mal y aún así tan pocas cosas cambian? Cuando hablamos de democracia solemos pensar que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes, pero la realidad es algo más compleja, porque la mayoría de nosotros no votamos una persona concreta, votamos una lista elaborada previamente por los partidos políticos. Y aquí aparece una pregunta interesante: ¿a quién debe lealtad un diputado? ¿A los ciudadanos que le han votado o al partido que decide colocarlo en esa lista? Porque si un diputado sabe que su futuro depende más del partido que le vota, ¿a quién tendrá que obedecer? Aquí aparece una tensión que existe en prácticamente todos los partidos. Por un lado está el compromiso con los ciudadanos. Por otro, la necesidad de mantener la confianza de quienes controlan las estructuras internas. Y cuanto más depende un político de una organización para continuar su carrera, más difícil resulta separar ambos casos. Por eso merece la pena hacer una pregunta incómoda. Cuando votas, ¿estás eligiendo realmente a quien te representa o simplemente estás ratificando una lista que alguien decide antes que tú? Y aquí llegamos a una pregunta todavía más incómoda. Si los ciudadanos no elegimos directamente a la mayoría de nuestros representantes, ¿quién decide realmente quién llega al poder? Porque cuando encendemos la televisión vemos ministros, vemos diputados, vemos portavoces, vemos líderes políticos, pero eso es lo que se ve visiblemente, la parte que aparece delante de las cámaras. La verdadera pregunta es qué ocurre antes de llegar ahí, porque nadie se convierte en diputado por casualidad, nadie aparece de repente encabezando una lista electoral, nadie llega a ser ministro porque sí. Antes ha tenido que recorrer un camino, y ese camino pasar por las estructuras internas de los partidos, por personas que deciden quién asciende, quién se mantiene y quién desaparece, porque al final los partidos son organizaciones de poder, y como cualquier organización de poder, tienen jerarquías, tienen reglas, tienen equilibrios internos y tienen personas que toman decisiones, la mayoría de ellas lejos de los focos. La mayoría de los ciudadanos podrían nombrar fácilmente al presidente del gobierno y al líder de la oposición, pero muy pocos podrían nombrar a las personas que deciden quién ocupa los puestos más importantes dentro de las listas electorales. Y sin embargo, esas decisiones son las que terminan determinando quién llegará después a las instituciones. Por eso, muchas veces conocemos perfectamente el nombre del líder, pero desconocemos quién confeccionó las listas, quién decide quién entra, quién queda fuera, quién ocuparía una portavocía, o quién acabaría sentado en un ministerio. Y quizás la pregunta más importante sea otra: ¿qué criterios se utilizan para tomar esas decisiones? Porque nos gusta pensar que siempre llegan los mejores, pero la realidad suele ser bastante más compleja. Muchas veces no asciende el quien más sabe, ni quien tiene más experiencia, ni siquiera quien tiene las mejores ideas. Con frecuencia asciende quien mejor se adapta a las estructuras del partido, quien genera menos conflictos internos, quien consigue más apoyos dentro de la organización. Y eso tiene consecuencias, porque cuando el futuro político de una persona depende más de su partido que de los ciudadanos, la tentación de agradar al partido termina siendo mucho mayor que la de agradar al votante. Y quizá ahí se encuentre una de las grandes contradicciones de nuestro sistema. Nos dicen que el poder pertenece a los ciudadanos. Y formalmente es cierto, pero entre los ciudadanos y las decisiones existe una enorme estructura intermedia, los partidos políticos. Y cuanto más poder acumulan esas estructuras, menos capacidad tienen los ciudadanos para influir directamente sobre quien supuestamente les representa. De aquí aparece una cuestión que rara vez se debate, porque además de los partidos existen otros actores que también intentan influir en las decisiones públicas: empresas, sindicatos, patronales, medios de comunicación, grupos de presión, algo que no ocurre solo en España, ocurre en prácticamente todas las democracias modernas. La cuestión no es si existen influencias, la cuestión es cuánta influencia existe, quién tiene acceso a ella y cuánto conoce realmente el ciudadano sobre cómo se toman determinadas decisiones, porque cuanto más lejos se perciben las decisiones de los ciudadanos, más fácil resulta que aparezca la desconfianza, y cuando la desconfianza aparece, todo el sistema empieza a resentirse. ¿Y cuándo empieza a romperse la confianza? Porque una democracia no solo se sostiene únicamente sobre leyes, se sostiene sobre algo mucho más frágil: la confianza de que las reglas son iguales para todos, la confianza
de que quien roba responda ante la justicia, la confianza de que quien gobierna está sometido a los mismos controles que cualquier ciudadano, y ahí es donde mucha gente siente que algo se ha roto. Porque da igual la ideología, da igual si hablamos de izquierda o de derecha, la sensación que comparten muchos ciudadanos suele ser la misma, que cuando una persona corriente se equivoca las consecuencias llegan rápido. Pero cuando el error afecta al poder, todo parece volverse más lento, más complejo, más difícil de entender. Cada pocos años aparece un nuevo escándalo, nuevas investigaciones, nuevos titulares, nuevas comisiones, nuevas promesas de transparencia. Y sin embargo, demasiadas veces la sensación final es la misma. Mucho ruido, muchos titulares y muy pocos cambios. Y cuanto más tiempo pasa sin resolverse un asunto importante, más difícil resulta para los ciudadanos distinguir entre responsabilidades reales, ruido político y simple estrategia de comunicación. Y la incertidumbre acaba convirtiéndose en parte del problema. Porque cuando un gran caso político tarda 10 años en resolverse, algo falla. Y no solo por los posibles culpables, también por los inocentes. Si una persona es inocente, 10 años de sospechas pueden destruir una carrera, una reputación y una vida. Y si una persona es culpable, 10 años son tiempo más que suficiente para ocultar pruebas, reorganizar estructuras o diluir responsabilidades. La justicia lenta no protege a nadie, perjudica a todos. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI existan procedimientos que tarden más de una década en resolverse? ¿Cómo es posible que asuntos que afectan a millones de ciudadanos puedan prolongarse durante tantos años? Porque la justicia no puede ser un lujo, debería ser una prioridad. Pero el problema no termina ahí, porque cuando los ciudadanos observan que determinados puestos clave se convierten constantemente en motivo de disputas entre partidos, la desconfianza aumenta todavía más. Consejos judiciales, fiscalías, organismos reguladores, instituciones que deberían de transmitir independencia y que demasiadas veces acaban apareciendo en el debate político como si fueran piezas de un tablero de poder. Y cuando eso ocurre, el daño no es solo institucional, también es psicológico, porque los ciudadanos dejan de preguntarse quién tiene razón y empiezan a preguntarse quién controla a quién. Después aparecen las llamadas puertas giratorias, ministerios, altos cargos, responsables políticos, personas que toman decisiones sobre sectores estratégicos y que años después terminan vinculados a empresas relacionadas con esos mismos sectores. Y aunque muchas veces sea completamente legal, el problema vuelve a ser el mismo, la confianza. Porque una democracia no solo necesita ser limpia, también necesita parecer limpia. Y cuando los ciudadanos dejan de confiar en las instituciones, aparece un riesgo todavía mayor, el cinismo, la idea de que todos son iguales, la idea de que nada cambia, y la idea de que participar no sirve para nada. Y cuando una sociedad llega a ese punto, el problema ya no es únicamente la corrupción, el problema es que la gente deja de creer en el propio sistema. Quizá el problema más grave ni siquiera sea la corrupción, ni las puertas giratorias, ni la lentitud de la justicia. Quizá el problema más grave sea algo mucho más difícil de medir, la degradación de la exigencia ciudadana. Pensemos un momento en algo muy simple. Imagina que contratas a un carpintero para que te instale una puerta. Le pagas, esperas que haga bien su trabajo, que cumpla los plazos, que responda si algo sale mal, y si no lo hace, probablemente no volveremos a contratarlo. Ahora pensemos en cualquier otra profesión. Un mecánico, un fontanero, un arquitecto, un médico, un profesor. A todos les exigimos resultados, responsabilidad profesional, y cuando no cumplen con lo esperado, solemos criticarlos, a veces con dureza. Sin embargo, ocurre algo curioso cuando hablamos de quienes gestionan las instituciones públicas, políticos, administraciones, organismos públicos, instituciones financieras con dinero de todos. Ahí parece que nuestro nivel de exigencia cambia, y resulta extraño, porque también los pagamos nosotros, con nuestros impuestos. De hecho, podríamos decir que son las personas que administran los recursos que pertenecen al conjunto de la sociedad, y sin embargo, muchas veces aceptamos comportamientos que jamás toleraríamos en otros ámbitos. Promesas incumplidas, errores repetidos, retrasos permanentes, falta de explicaciones, responsables que nunca llegan. Y lo más llamativo es que hemos terminado normalizándolo. Nos hemos acostumbrado, como si fuera inevitable, como si no pudiera hacerse mejor. Pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué somos tan exigentes con quien nos instala una puerta y tan poco exigentes con quien administra millones de euros de dinero público? Porque revisamos hasta el último detalle cuando compramos un teléfono móvil. Pero apenas dedicamos tiempo a analizar las decisiones de quienes gobiernan nuestras instituciones. Quizá porque la política se ha convertido en algo parecido al fútbol. Mucha gente deja de evaluar lo que hace su equipo y empieza simplemente a defender sus colores. Y cuando eso ocurre, la exigencia desaparece, porque dejamos de actuar como ciudadanos y empezamos a actuar como aficionados. Y una democracia necesita ciudadanos exigentes, no seguidores incondicionales. No personas que aplauden todo lo que hacen los suyos, porque cuando dejamos de exigir responsabilidades
a quien gestiona las instituciones ocurre algo inevitable. La calidad de estas instituciones termina deteriorándose. Y ahí es donde aparece otro problema, la polarización, porque cuando el debate deja de centrarse en los resultados, empieza a centrarse en los bandos. Y llegado a este punto, quizá merece la pena hablar de algo que rara vez aparece en el debate público: las soluciones, porque problemas conocemos todos. La cuestión es otra. ¿Qué cambios concretos podríamos mejorar el funcionamiento del sistema? Por ejemplo, si un partido gana unas elecciones con un programa electoral determinado, ¿debería existir algún mecanismo real para evaluar su cumplimiento? Porque hoy los programas electorales funcionan en gran medida como una promesa, pero una vez terminadas las elecciones, las consecuencias de incumplir esa promesa son bastante limitadas. Quizá merecería la pena abrir un debate sobre sistemas de evaluación mucho más estrictos, informes públicos, objetivos medibles, compromisos verificables y mecanismos de responsabilidad política cuando los incumplimientos sean especialmente graves y no estén justificados por circunstancias excepcionales. Otra cuestión interesante tiene que ver con la gestión pública. Cuando necesitamos un médico, queremos que sepa medicina. Cuando necesitamos un ingeniero, queremos que sepa ingeniería. Cuando necesitamos un piloto, queremos que sepa pilotar un avión. Entonces surge una pregunta razonable. ¿Hasta qué punto los responsables de estas áreas estratégicas deberían acreditar experiencia o conocimientos relacionados con la materia que van a gestionar? Porque administrar un ministerio de Sanidad, Educación o Transporte implica tomar decisiones que afectan a millones de personas. Y muchos ciudadanos consideran que la experiencia práctica debería tener más peso en determinados puestos de responsabilidad. También existe el debate sobre el tamaño y el coste de las estructuras políticas: asesores, cargos de confianza, organismos públicos, estructuras administrativas. ¿Son todos imprescindibles? ¿Se podría hacer lo mismo con menos recursos o incluso mejor? Y después aparece otra cuestión especialmente sensible: la independencia y la justicia. Porque si queremos que los ciudadanos confíen en las instituciones, resulta lógico preguntarse si los ascensos a los puestos más importantes deberían depender cada vez más de criterios objetivos, experiencia profesional y méritos demostrables, y cada vez menos en equilibrios políticos y luchas de influencia. No todo el mundo estará de acuerdo con estas propuestas, y seguramente cada persona añadiría las suyas. Pero el simple hecho de debatirlas ya plantea una cuestión importante. Quizás hemos dedicado demasiado tiempo a discutir quién debe gobernar y demasiado poco a discutir cómo debería funcionar el sistema. Y después de todo lo que hemos hablado, quizá ha llegado el momento de decir algo incómodo, porque es muy fácil señalar a los políticos, es muy fácil señalar a los partidos, es muy fácil señalar a los jueces, a los medios de comunicación o a las instituciones. Lo difícil es mirarnos a nosotros mismos, porque al final todo esto que hemos visto no ocurre en otro país, ocurre aquí. Y ocurre delante de nosotros. Nos indignamos cuando aparece un nuevo caso de corrupción. Nos indignamos cuando un político miente. Nos indignamos cuando vemos cómo se insulta en el Congreso. Nos indignamos cuando los problemas siguen sin resolverse. Pero después volvemos a la rutina, volvemos al trabajo, a nuestras obligaciones, a nuestras preocupaciones diarias. Y seguimos adelante. Y ojo, no estoy diciendo que la culpa sea de los ciudadanos. La responsabilidad principal siempre corresponde a quien ejerce el poder. Pero tampoco podemos fingir que no tenemos ninguna responsabilidad. Porque una democracia no se mantiene sola, no funciona sola y no se defiende sola. Cada vez que justificamos una mentira porque la ha dicho alguien de nuestro bando, cada vez que perdonamos una corrupción porque afecta a los nuestros, cada vez que dejamos de exigir responsabilidades, cada vez que aceptamos que nos traten como aficionados en lugar de como ciudadanos, estamos contribuyendo, aunque sea sin querer, a ese deterioro. Porque la realidad es que la mayoría de nosotros no dejamos la piel trabajando. Pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestra familia. Llegamos a casa cansados, pagamos impuestos, cumplimos con nuestras obligaciones. Y aún así, muchas veces sentimos que las decisiones más importantes se toman lejos de nosotros, sin nosotros, y a veces incluso contra nosotros. Por eso, la pregunta más importante no es si estamos enfadados, porque eso ya lo sabemos. La pregunta es otra: ¿qué estamos dispuestos a hacer para cambiarlo? Porque votar una vez cada 4 años es importante, pero una democracia no termina en una urna. Empieza ahí, y empieza cuando nos informamos, cuando exigimos explicaciones, cuando dejamos de defender a los nuestros por sistema, cuando aplicamos el mismo criterio a todos, y cuando recordamos que los ciudadanos no estamos al servicio de las instituciones están al servicio de los ciudadanos. Y quizá el problema no sea únicamente qué clase de políticos tenemos, quizá la pregunta incómoda sea otra: ¿tenemos los políticos que merecemos o tenemos exactamente los políticos que estamos dispuestos a tolerar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si pudieras cambiar una sola regla de nuestro sistema político, ¿cuál sería?